Bueno amigos, mi nombre es Carlos Ortiz. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer programa en Hablando con mi gente. En este programa entrevistaremos personas con talentos ocultos, gente que no todo el mundo conoce, y así tendrá la oportunidad de conocer personas en la isla de Puerto Rico que tienen algún tipo de especialidad, destreza, y que quizás no conozcamos en la isla y podamos visitar otros lugares. Ustedes saben que después del huracán María, pues tuvimos un desastre en la isla y tuvimos que empezar a reinventar negocios, conceptos y podernos diversificar en muchos aspectos. Cuando pasó el huracán María, pues yo tuve la oportunidad de viajar durante la isla trabajando en inspecciones y cosas. Yo me percaté que en Isabela, en la número 2 en una marginal, había una barbería en una hueva escolar. Y estas personas estuvieron trabajando inclusive sin luz. Y todavía sigue vigente. So, yo voy a tomarme la oportunidad de irme a recortar esa barbería y verán el cambio en mí. Así que los veo en unos minutos. Salgo para allá. Bueno, aquí nos encontramos en la barbería 360 y cuando hace un recorte vamos a ver cómo queda. Esto queda al lado de la número 2 en Isabela. Aquí estamos mostrando la creatividad de nuestro pueblo. Bueno, aquí me encuentro con Alex. Él es dueño de la barbería de 360 Barbershop. Lo pueden buscar en Facebook. Después, a lo que él me recorta, estaré entrevistando. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, un placer. ¿Cuánto? ¿Qué estás haciendo, papá? Dame un low fade. ¿Low fade? Sí, ¿Borradito o qué? No me olvido. borradito. ¿Cuánto tiempo lleva con la barbería? Este concepto llevo 7 años, como tal, en la guagua, pero recortando 15. 15 años recortando, lleva 7 en la guagua. Sí. ¿Cómo conseguiste la guagua? Yo estaba alquilado primero y los altos costos de renta. Yo esa urgencia de hacer algo diferente. Pensé en esto de una guagua actual. Y poco a poco la fui preparando. Y hasta que llegó un momento me enfoqué. Ese ruido que estás escuchando es la planta que alimenta la electricidad de la guagua. Mucha gente viene y le gusta porque yo soy turista. Como es algo que no es más común, que no se ve todo el tiempo, pues llama la atención y incluso ha sido bueno para el negocio porque ha traído clientela, a diferencia del concepto para el cliente. Sí, pues llamativo. Que es algo de bueno. Como dice uno, le da un giro, eso fue la idea, que le di un giro 360 a lo que es la barbería regular, que sea algo distinto, algo innovador. Y en un ambiente familiar siempre hay que ser mantenido, la gente puede venir, el corredor. El horario siempre ha sido el mismo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y siempre estamos para servir a la gente. Ah, tienes Roku y todo aquí. Sí, tenemos Roku. La gente se entretiene. Cuando llegué aquí tenía una salsita ahí, musiquita y todo. Me estabas hablando que el huracán María te destruyó un poco de la guagua. Sí, me dañó un poco lo que es los polos, un poco la pintura, el aire se dañó un poco, pero lo arreglamos bastante rápido. ¿Por qué te convertiste en barbero? Me gustaba, me llamaba siempre la atención, veía como que, no sé, había algo que me inquietaba cuando veía los cortes así, y un día me dio con estudiar. Me gustó, me quedé. Yo le pregunto porque a veces de niño tú tienes un sueño y después cuando vas creciendo la vida te cambia. Fíjate, ¿Cómo te cambió la vida ser barbero? fíjate, yo recorté muchos años en mi casa y siempre me gustó, siempre. Al principio no pensaba tanto en eso, como cuando antes de ser barbero, cuando llegó un momento, a veces uno puede estar mirando otras cosas cuando muchacho,
llegó un momento que yo quiero hacer esto y me gustó ver los cambios y me quedé y fue algo que ya llevo prácticamente 15 años. Una de las cosas que yo quiero hacer es, tenemos esa idea, es implementar eso de con una tablet, tener los cortes ahí, cosa de que como ya estamos cambiando en el futuro, cosa de que tú llegues aquí y digas qué corte tú quieres, lo vayas pasando, yo quiero este. ¿Tienes experiencia en estilismo? Un poco, porque nosotros nos enseñan un poco, pero estoy por comenzar, tengo ganas de estudiar dermatología. Ya yo cogí lo que es el microblending ese de la ceja de las mujeres, me certifiqué para eso. Ese tipo de cosas. Uno se pasa también cogiendo seminarios y ahora la barbería cambia tanto. Ahora mismo ya practican mascarillas, se pasa rower, al caballero, se le da masaje, muchas cosas que antes realmente quizás por los tabúes de que eso era de mujeres, más nada. Bueno, eso se ha diversificado. Y ya el hombre tiene, yo siempre digo, mira, si uno a veces le exige a las esposas de uno que quieren que se vea bien, yo digo, también uno tiene que poner su parte porque hay que darse, verse bien, darse su mascarilla de vez en cuando, porque los años no perdonan, uno tiene que verse bien. Y eso ha ido evolucionando, la barbería es una cosa que ha ido evolucionando, las barbas, aceitamos, un aceite que viene para la barba, igual que el pelo, productos para el cabello. Y aparte de eso es un ambiente que yo siempre he tenido me gusta distinguirme de que tener un ambiente familiar, que tú puedes venir con la familia, estar tranquilo, lo mismo puede venir tu esposa, puede traer los nenes, esa es la idea, que siempre aquí salga. ¿Tienes película muñequito ahí? Le ponemos un muñequito, le ponemos y complacemos a los nenes, ese fue decir la anestesia de los nenes, le ponemos un tomillero ahí para que se... Si la persona le gusta película, tenemos Netflix también. Bueno, Alex, gracias, fue un placer. Te deseo mucho éxito. Gracias. Vamos a vuelta. Gracias. Bueno, eso fue lo que pasó con el barbero. Una persona bien humilde, con ganas de trabajar. El tipo es un artista del pelo. O sea, miren el recorte mío. A mí me encantó cómo él trabajó, cómo él atiende a la gente. No hay audio, pero cuando llegamos allí había música y yo le dije para poder grabar que apagara la música, pero él tiene allí, tiene un televisor para los nenes. So, si usted está por la isla jangueando, chinchorreando, turisteando y necesita un recorte, párese allí, el tipo lo recomiendo. Es un caballito. Bueno, anyway. Yo les doy la bienvenida a nuestro nuevo programa. Este es el primer episodio. Y veamos a quién tenemos de invitado. Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestro nuevo programa, hablando con mi gente desde la sala de Carlitos, un servidor. Tenemos a Eduardo Rosado. Eduardo Rosado fue profesor mío en un colegio de cinematografía en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico. Es un placer tenerte, Eduardo. Me hayas invitado, borrado. Nada, sabes que estamos aquí para mostrarle a las personas, gente que no han tenido muchos foros o que no conocen, porque ahora mismo tú trabajas tú haces tus producciones y no todo el mundo te conoce muchas veces. Y quiero que nos hable de quién es Eduardo Rosado, cómo entraste a la cinematografía. Ok, déjame ver. Para mí siempre es importante quizás recalcar la figura de mi papá, de mi familia, porque mi papá, yo no sé si esto yo te lo llegué a contar o hubiese puesto en algún momento, mi papá era veterano de Vietnam, entonces le gustaba hacer mucho cuento. No sabía dónde empezaba la verdad, dónde acababa la mentira, cuál era la mentira y cuál era la verdad, o cómo se mezclaban. Pues él tenía una historia, qué sé yo, entre muchas otras, que él se bajaba de un helicóptero y empezaba así asustado, así disparando y mataba a todos los enemigos y
una bala de mal. Y mis hermanos y yo bien cosas, pero loco, o sea, no le queremos mucho, pero él tenía ese storytelling, era un cuentista. ¿Verdad o no, verdad? Tenía ese don de contarte la historia y atraparte. Y así que desde pequeño yo adopté eso y claro, yo lo hacía en cómics. Yo dibujaba y entonces hacía mis tirillas cómicas y mis historias. Lo que pasa es que ya entrando en la adolescencia, mi papá nuevamente compra una cámara, no sé si tú recuerdas que en los 90 estaban las videocamcorders estas que grababan. Sí, las handicap. Las handicam que en verdad no eran profesionales, era para grabar, qué sé yo, cosas familiares o... Yo llegué a trabajar con ella. Pues eran, o sea, pues tú sabes, se grababan bodas, había gente que las compraba para... Pero papi la había comprado, pues no sé, para grabar las cosas, navidades, cosas familiares. Y yo las cogía para coger los cómics que yo hacía y hacerlo con mis juguetes, pues las historias. O coger, qué sé yo, por ahí yo tengo en alguna parte, yo creo que hasta lo subí a YouTube en algún momento, sabes que a mí me gusta avergonzarme mucho por YouTube sobre esas cosas. Sí. Con juguetes hice una película de Jurassic Park, nada, es lo mismo, es Jurassic Park pero con los juguetes, yo así, se ven las manos, o sea, ni siquiera esto, no sé. Yo lo subí, pasa que yo tenía un canal antes del de Cinemovida. Okay. Tengo que buscarlo. Yo sé que yo lo subí en algún momento en YouTube, creo, te siento el recuerdo. Si no, lo tengo como quiera por ahí en DVD en VHS. Y pues tenía eso. Y ya al adquirir la cámara me dio un sentido de, fíjate, yo puedo coger un aparato electrónico, ¿verdad? Audiovisual y hacer como si fuese una película. Así que toda mi adolescencia la pasé haciendo películas. Empezó con los juguetes, luego yo hacía todos los personajes, me grababa primero acá, luego grababa allá, haciendo diferentes personajes, me ponía una peluca, qué sé yo. Y poco a poco luego mi papá hacía otros personajes, mi prima hacía otros personajes, mis hermanos hacían otros personajes, mis amigos hacían otros personajes. O sea, tú ponías a tu familia a actuar en el combo se tus historias. empezó a agrandarse. Por eso es como uno empieza a hacer algo y entonces se empieza a gente a integrar en el proceso. Y lo que empecé solo, de repente tenía a toda la familia y amistades haciéndolo. Pero el momento trascendental fue, yo no lo había considerado como una profesión porque esto sí, ¿verdad? Yo te lo había comentado, yo era bien tímido. Así que yo sabía que yo no iba a funcionar en los medios, también hubo un evento que para mí fue trascendental, que fue el que como que me explotó la burbujita. No sé si esto tú lo recuerdas también, por ahí en el 2000, por ahí, 2000-2001, Telemundo hizo el primer reality show latino que era protagonistas de novelas. Pues yo fui a esa audición, porque esto era lo otro, yo no tenía conciencia, como que no entendía que había un director y un guionista. No sé, no lo llegaba a entender. Para mí como que el protagonista era como si me dijera, Carlos, párate ahí y te graba. Sí, como exacto, y graba y te seguía. Eso lo hacía Muñiz. Él Tom, hacía Tommy sí, Muñiz. sí. Pues yo lo veía así. No tenía esa conciencia de un crew. La cosa es que cuando pues yo me veía como un actor. Sí, pero técnicamente no sabía lo que era la producción de una novela y fuiste y de repente... Nunca pensaba guionista, nunca había ido. ¿Para qué época fue esta? Finales de los 90, yo no sé, el protagonista tuvo que haber sido 2000 por ahí, 99, 2000, 2001. No creo que más del 2001. Un poquito más 2000 hacia abajo. No estoy muy seguro, pero por ahí. Yo estaba en segundo o tercer año de universidad. Fue como 2 años antes de graduarme. Y yo me acuerdo, pues fue una oportunidad, Telemundo está haciendo 2 audiciones, que ganara iba a ser protagonista de una telenovela. Pues ok, por aquí entro, lo vi así, ¿no? Me acuerdo que fuimos a las audiciones, mi papá me llevó, yo hablé con los maestros, todo el mundo en la escuela sabía que yo hacía películas porque llegó un punto en que las películas no era una cosa global en toda la escuela, pero sí, qué sé yo, a veces los maestros que hacía una película y de repente el maestro empezó a dar la clase, mira, la película que hicieron los muchachos. Eso pasó en varias ocasiones y poníamos la película y no daban la clase, era ver la película que hicimos el corillo de la escuela.
Así que de la escuela, el círculo de amistades, pues sabían que a mí me gustaban las artes y los maestros. Me acuerdo, tenía un examen de inglés de español y hablé con ellos. Ellos me dijeron, sí, vete. Ni lo pienses, vete. Llegamos madrugados, wow. Todavía no había salido el sol y ya la fila estaba saliendo fuera de Telemundo, me acuerdo. Y creció la fila. Hasta donde yo pude ver llegaba al puente llegando siempre a Plaza de las Américas. O sea, una cosa larga. Y todavía ya era antes de mediodía y todavía seguía en la misma posición ubicado fuera de Telemundo. La fila no avanzaba. Y me empezó a entrar los nervios. Porque cuando yo llego, yo era este muchacho nuevamente tímido, yo no miraba los ojos, yo no hablaba. Yo existía, yo ocupaba un espacio. Y entonces, cuando llego, todo lo que yo veía eran modelos. Mujeres, pues, con las tetas hechas, falda, y se jodieron tu última parte, porque todos los tipos engabanados, con maletas, modelos así fuertes, con músculos, y era bien flaco, yo era un palo. Y entonces era el único chamaquito, todos eran adultos, qué sé yo, no sé, Brad Pitt, cosas así, esa cuestión que tú veías, yo soy lampiño, y yo decía, ¿qué yo hago? ¿Qué estúpido yo sigo? Que yo hago aquí? Y fue como un reality check. Entonces después yo los veía a todos ellos, hablando entre ellos, pues nada, porque bueno verte aquí también, todos se conocían. Era lo que yo veía. Me va a preguntar quién soy yo. Que mire, y tú, y ¿Has trabajado en una novela y todo? Y yo pues soy de Carolina, pero no teatro, porque eran todos, me imagino, porque preguntaban eso, y ay, ¿qué has hecho? Televisión, y yo, Video en la escuela. no, porque ni nada, hubo un momento en que yo solo dije a un muchacho, lo único que yo he hecho son películas en casera, ¿no? O sea, como que, y yo veía a todo el mundo sacando sus portfolios con artículos de periódicos, entrevistas o no sé, o críticas, y ellos fotos en los periódicos, entonces me empezó a entrar el frío olímpico, papi estaba conmigo en todo ese proceso, y yo me acuerdo que me lo acerco a papi y le digo, papi, que nos vayamos, ya era como mediodía, algo así. No es mucho esperar aquí. Con todo, él me decía, no, ya estamos aquí, ya tú pediste libre en la escuela, tú sacó el día, ve, no tienes nada. Y vamos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces empecé a poner miles de excusas, después a rato le inventé que era que tengo hambre, estoy mareado. Pues no me acuerdo si por ahí había algo de hot dog o algo, o él se fue un momentito y buscó comida, o sea, él no me dejó ir. Fue peor porque al entrar a los puertos de Telemundo, ahí ya el guardia no dejaba entrar a los acompañantes. Así que estoy solo. Y recuerdo que cuando ya estamos llegando a la puerta del estudio, los otros días, de hecho, con un compañero que trabaja allí, tuve la oportunidad de volver a ese estudio. Y le estaba hablando de eso mismo. Yo, wow, yo no piso este estudio desde ese 2001, 2000. Y lo recuerdo, porque me acuerdo haber entrado, estaba todo apagado, iluminado. ¿No te miraste? Sí, yo estaba, antes mira, antes de entrar, había una muchacha frente a mí, el muchacho que eran ya los vecinos, y con ellos ya yo me sentí un poquito más en confianza, todos hablábamos. La cosa es que la muchacha cuando se va del próximo rayoso, ya yo estoy haciendo el conteo regresivo, ya yo estoy, desde hace filas, momentos atrás, yo estoy ya bloqueado. Pero el muchacho me dice, chico, tranquilo, porque cuando ella salga ahora le podemos preguntar qué es lo que tienes que hacer allá adentro, así vas a saber. Oye, es verdad, así puedo saber. La cosa es que cuando ella sale, ella viene, mira, es verdad, súper sencillo, dice, es súper sencillo, no es nada del otro mundo. Pero vino que el muchacho, que te preguntaron, pues mira, te van a pedir el nombre, esto, lo otro, bla, 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 bla. Ahora eso sí, te van a hacer una pregunta, porque ellos lo que van a hacer, y ahí mientras ella está haciendo la explicación, que como que va a decir el secreto, lo único que tienes que decir ahí es que tú, ven. O sea, nunca pude oír de la boca de ella cuál era la gran pregunta que iban a hacer. Pues entro, pasan, me piden los perfiles, yo me acuerdo que yo no sabía esos términos tampoco, así que ella viene y dice perfiles. Perfiles. No sé qué son ellas, pues, párate frente allá, izquierda, derecha, mira a cámara, sonríe, qué sé yo, dime tu nombre, a qué te dedicas. Sí, pero era el destreza ante la cámara. Ante la cámara, sí, estaban audicionando, viendo. La cosa es que la pregunta era, ¿por qué tú debes ser un protagonista de novela? Esa era la gran pregunta. Esto no sé si yo te lo he contado, pero yo soy como casi todos los introvertidos,
mientras pasan cosas a nuestro alrededor, hay miles de cosas pasando en nuestra cabeza. Sí, entiendo. Y miles de, en mi caso, son voces. No es que sea esquizofrénico, soy yo mismo hablando conmigo mismo, pero yo nunca lo pongo tan introvertido si puede, no sé, como Doctor Strange, como que dividirse tanto así en tantas voces y hablar con todos al mismo tiempo. Ella pregunta eso, así que yo estoy teniendo una voz aquí que dice, no te quedes callado, dile esto, qué sé yo, y la otra voz por aquí diciendo, chico, es peor, mira cómo te está mirando, inventa cualquier cosa, dilo en busto, y la otra acá diciendo esto, lo otro, y la otra diciendo, ya fallaste, no te van a coger. Tenía como no sé cuántas voces hablando a la misma vez, y había una que decía, di lo que sea, di lo que sea, di lo que sea, lo primero que te venga a la mente, y todas como que ajorándome, y yo veo el crew así, mirando, y la muchacha Casting así, ella nunca paró de sonreír, estaba. Y no sé, la veía ella ya tan como que. Yo sentí que para mí fue eterno, un minuto. Yo no sé si en efecto habrá sido un minuto. Pero después de un tiempo, digo, no sé. Así. Así. Y ella, me acuerdo, la director que estaba allí, ella. Okay, gracias por venir, nos estaremos comunicando. Yo sabía que nos estaremos comunicando, Ok, así que ese evento fue para mí trascendental porque ya esa fue mi confirmación de lo que ya yo intuía. No es irreal que un tímido esté en los medios. Eso es una. Pero por otro lado, viste un cuadro más amplio que una producción televisiva. Sí, por esa parte, claro. Yo estaba deslumbrado. Estaba dentro de Telemundo. Wow, tengo que aprender. Wow, todo este mundo, vi sets. Me acuerdo que estaban sets así. El estacionamiento, la antena, o sea, en ese entonces fue, por esa parte sí, pero fue un reality check en términos de que, pues, quizás te gustan los medios, pero obvio no eres para los medios, ¿ves? Entonces, en cuarto año, 2 años después, esto no sé si lo hacen todavía, se daba un examen de aptitud, donde cuando llegaban los resultados, eso era casi siempre, se lo daban a todos los estudiantes, pero era, me imagino yo, ¿verdad? Sabes que a veces hay personas que no saben a qué se van a dedicar y todo eso, y ese examen ayudaba, según por ciertas preguntas que se hacían, a ver si tus destrezas, habilidades, intereses, te llevan a lo mejor a la ciencia, y te decían, pues mira, tus intereses son ciencias, puede ser doctor, científico, te daban un listado de profesiones que según tus intereses podía funcionar para eso. El mío obviamente salió en arte. Y el orientador que me conocía, él ni siquiera me preguntó, a la que me tocó la cita con él, él va a la computadora, él tenía la página de una universidad de comunicaciones ya, ¿verdad?, abierta de aquí de Puerto Rico, me imagino que vas para acá, ¿verdad? Pues mira, ellos no, yo voy para esta otra institución, mira, pero allá no dan comunicaciones. Y no, yo sé que no dan comunicaciones, yo voy a estudiar psicología, porque lo otro que siempre me había apasionado era la psicología. Después de las voces especiales. Sí, después de las voces hacía falta. Pues la cosa es que él me mira y me dice psicología, pero si lo tuyo es el cine y todo esto, ¿por qué cambiaste? Yo no es que yo he cambiado, hace 2 años ya yo estaba claro, seguía haciendo las películas y todo eso, pero no se lo había dicho nadie me había preguntado. Ya yo estaba claro que yo no iba a estudiar eso. Y tenía claro la universidad a la que iba. La cosa es que después de una charla y yo darle la explicación larga que te di de lo que me pasó y por qué yo no iba a funcionar, él me hace un cuento que yo lo resumo de la siguiente manera, es un consejo que para mí ha sido el motor para mí que siempre para todo lo aplico, y es que él me dice, es mejor vivir la vida con la certeza de que lo intentaste y no era para ti, a vivir la vida con la incertidumbre de ¿y qué tal si funcionado? ¿Y qué tal si no lo hiciste? Entonces vas a quedar toda tu vida preguntándote ¿y qué tal si? Eso para mí fue racional. Fue un cálculo matemático, como que es verdad ¿y qué pierdo? Un semestre. La beca me iba a pagar los estudios. No es por juzgarte con las voces, a mí me pasa yo empiezo a hacer escenas en mi mente antes de yo estuviese pensando en que me van a votar y me van a gritar o algo así.
Somos Pues, locos, visual. nosotros sí que somos locos. A ver si te pasa esto o a los que nos vean que son también, porque son los introvertidos, somos así. La vida es más interesante para nosotros acá y vemos como que cientos de posibilidades. A mí me pasaba mucho, ya gracias a Dios no, porque yo lo odiaba. Yo detestaba y insultaba a la persona. Llegó un momento en que yo insultaba a la persona. Yo era tímido, pero si tú me... Te Yo confundía. era bravo, si tú ves, pero sobre todo eso, porque me mataba una historia, me mataba, yo estaba viviendo la mejor, por ejemplo, trabajaba en un almacén de ropa y eso era caja para aquí, bajar el vagón, o sea, yo siempre estaba, tú me ves a mí, en el embau, y pasando un mundo, la gente vacilando, ellos vacilando, y los molas hasta hablaban de mí, vacilándome, pero yo ni me enteraba yo. Y era porque las ideas, y saqué ideas de cómics, de películas, canciones, poemas, entonces yo lo tengo guardado. Uno de mis mejores momentos creativos fue allí, pero es que era un trabajo tan rutinario, que me daba la oportunidad de encuevarme en mi cabeza y pensar. Pero me hacía mucho esto, me habían espaciado y en la cara Ah. eso a mí me endiablaba. ¿Qué pasa? Yo estoy Sí, trabajando. los panas a veces me lo hacían por chaval porque sabían, como que me veían, ya sabían que yo estaba pensando, y lo hacían para molestarme. Pero gente que a veces se tomaba la confianza, no te conocen y de repente es que te ven en el embau, no se tienen la necesidad de matarte y a mí me molestaba porque, dude, yo estoy teniendo mi conversación conmigo mismo, qué sé yo, pañándome con una Creando, historia. pues, crear. Sí, y estás matando eso. De hecho, si consigues el capital, tú vas a empezar a producir todas esas ideas. Y todo, yo estoy seguro, hasta veces yo lo cuento y las personas que son tímidos, eso es el famoso daydreaming, estamos soñando despiertos. Ideas, no tiene que ser en la parte creativa, hay personas que son empresarios, están pensando en cosas de empresa, de ciencia, qué sé yo. Y daydreaming, los introvertidos somos así. Y pues dentro de esas conversaciones siempre que yo tenía, pues era, qué sé yo, racional conmigo mismo. Entonces yo dije, no voy a perder nada, un semestre, lo voy a intentar. Ese primer semestre en la universidad fue devastador para mí porque no tenía amistades en la universidad. Yo soy de Caserío, escuela pública, la Universidad del Sagrado Corazón. Yo recuerdo cuando voy a matricularme en el Open House, fui a firmar un comercial recientemente allá en Sagrado, veo que hay un poquito más de cambio cuando yo estudié, pero sigue siendo casi igual. Todo lo que tú ves son carros de lujo, las personas vestidas, ¿verdad? Ropa de marca y de cierta manera yo era un capo de Caserío. Yo era un chamaquito que escuchaba reggaetón y rap. Y tú sabes, y cosas. Yo me sentía raro, yo no reconocía nada de ese ambiente, así que ese primer semestre fue fuerte. Sí, porque tras que introvertido, tenés que adaptarte a este ambiente todo de mundo. gente que probablemente Pero ha tenido experiencia. pasaba por los estudios de la universidad, yo me acuerdo el primer día de clase, porque en el Open House ellos no hacen un tour en Sagrado, o por lo menos yo no tuve un tour si lo daban. Pero sí en mi primer día de clase, yo recuerdo que tuve la oportunidad de pasar, que ya me habían hablado de los estudios, y me acuerdo que pasé frente al estudio, no entré, pero me acuerdo que cuando estoy pasando ahí como unos estudiantes con barba, ya tú ves lo que a mí me sale por barba, yo con la barba bien hecha, toda la cuestión, así, en hombre, fumando, estaban fumándose ahí con unas cámaras de estas grandes de televisión. Y yo, wow, eso, o sea, yo a veces me obligaba a pasar por ahí simplemente para ver, porque quería pasar frente al estudio. En vez de tomar la ruta más corta, siempre buscaba la manera de pasar por ahí para ver, a ver qué veía, o no sé. Y sufrí mucho en la universidad, ese primer semestre solamente, pero me entusiasmó a la misma vez. Por esas cosas, esto quizás no va al caso, pero ese primer semestre, yo no sé, nunca tuve claro por qué la persona que me hizo la matrícula, porque fuimos claros, hablamos de que era cine, de que lo que yo quería estudiar era cine, que lo que me apasionaba era cine, me enseñó el currículo de las clases de cine, y yo más que entusiasmado, pero cuando empiezo mi primer semestre todas las clases eran de arte, apreciación al arte, pintura, había otra, no me acuerdo de qué eran como 3 clases de arte, y una de inglés, una de español y una de matemáticas, eran las electivas. Yo ni me lo cuestioné, porque yo me decía, bueno, me imagino que para estudiar cine
yo estudié el arte, ¿no? Y uno de los profesores de arte era fanático del cine y siempre venía, vieron tal película y hablaba de las bases de cómo el arte, nos daba la definición de arte, nos daba como que esa base y cómo es la base para todo, para el baile, para el cine, para todo. Me acuerdo que había salido 12 horas y él hablaba de esa película puertorriqueña, 12 horas, lo hablamos en clase, la tuvimos que ir a ver. Era con Charlie Mazo. Con Charlie Mazo, sí. Con Charlie Mazo. Que después coincidí con él en una clase, años después. Yo entré a finales del 2001 en el Sagrado Corazón, yo salí en el 2009. Me daba de baja de las clases. Pero me daba de baja porque llegó un momento en que yo empezaba a trabajar demasiado. Entonces faltaba mucho las clases. Por ejemplo, esa clase de matemática que les mencioné del primer semestre, esa clase la venía a terminar en el 2009, fue mi última clase, la cogí 3 veces. Yo soy bruto con las matemáticas, yo creo que eso tú también lo sabes. Y el primer semestre traté de la manera más miserable y fracasé de la manera más bochornosa, a un nivel que el maestro ya me conocía y venía rosado, pero ¿cómo va a ser posible? Vamos a la libreta que me decía, mira, me explicaba, no, tuviste mal esto, por lo que tienes que hacer es esto y esto, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas de nuevo. Me llevaba la asignación y se lo juro que yo honestamente la hacía. Y yo creo que me acordaba, yo apuntaba hasta lo que él, y lo hacía como él me lo decía, y yo venía seguro de que lo tuve. Ahora sí. Él decía, Rosado, pero está mal de nuevo. La fallaba toda, fallaba. Entonces, Bueno, pero yo era las artes. el segundo semestre lo cogí con un árabe. Ese árabe no se le entendía mucho, pero era muy accesible. Era un profesor bien pro estudiante y bien accesible. Igual, él me daba muchas oportunidades y demás, pero me acuerdo que me cayó una afirmación de algo, falté como 2 clases, con una clase al principio, y cuando volví había pasado un mundo, me perdí de nuevo. Y estamos hablando de la misma clase, estaba perdido de nuevo. Y yo dije, no, ya yo sé, no va a caer el medio break, volví y traté, pero no, me di de baja. Entonces volví y me matriculé en el 2009 con el cayó ese mismo profesor. Y él me reconoció, él me llama al final. Yo te voy a decir algo, si tú no me faltas ni un día, te paso. Es que si no falto, si hago las asignaciones, los pro y todo, no importa si sales mal, pasas. No vas a pasar con A, ni con B, pero no te vas a cuidar. No pude nunca caer en tiempo con la clase. Era estadística aplicada, se llamaba algo así. Y veo, así fue. Una clase que empecé el primer semestre, la terminé en mi último año. Pero fue mi segundo semestre, a todo esto para contestar esa primera pregunta que me hiciste. Finalmente yo te diría que el comienzo formalmente sería el segundo semestre de la universidad. Tomé la clase de Historia de Cine Mundial. Nadie nunca me había hablado, de hecho yo como que nunca había pensado que el cine, en el origen del cine, que el cine había sido mudo. Sí, yo lo sé porque como yo trabajé como él nos diste esa clase a nosotros. Yo no sabía que el cine en algún momento no tuvo color, que fue mudo, se hacían películas mudas. Para mí eso fue, y más me enfiebré. Sin libreto, sin libreto, sin guión, todas esas cosas. Esos artistas, y era Charlie Chaplin. Yo me acuerdo que yo salía de clase, yo me compré el libro de texto, el profesor no lo dio de requisito, yo me lo compré. Y me lo estudiaba. Ya iba para la clase y yo sabía lo que iba a discutir. Yo era tímido como quiera, o sea, yo no estaba... Con ese profesor abundaba otras cosas que no estaban en el libro, claramente. Otra cosa que trajo el profesor fue que él habló del cine en Puerto Rico. El libro no hablaba sobre el cine en Puerto Rico, así que ese fue el plus también. Espérate, claro, tiene que haber una historia del cine en Puerto Rico. ¿Cuál es la historia de mi cine? ¿Quiénes fueron los cineastas que estaban antes de mí? Yo no sabía. Pero yo salía de la clase, iba a la biblioteca, veía películas, libros, me llevaba libros. Y ahí fue que yo me dije, ese semestre también tuve que tomar una clase paralelamente que era de español, comunicación oral. Es una clase donde te preparan para hablar en público. Yo no lo entendía, ahora lo entiendo, es necesario porque nos prepara para esto. Me ayudó mucho a aprender a dominar la timidez, a trabajar con lenguaje corporal y ciertas otras cosas. Pero obviamente la sufrí, como te imaginarás, o sea, pararme en público, hablar desde el primer día de clase, entrando, vete, párate ahí, háblame, ¿quién tú eres? Frente al grupo. Yo me acuerdo así, yo no pude, yo no terminé, yo empecé, me quedaba callado, temblando.
Y el profesor le dijo, ¿cuál es tu nombre y qué estás estudiando? Más alto, más, no te escucho. Y, bueno, el mismo profesor me dijo, mira, tranquilo, vamos a trabajar eso. Y en efecto, fui la culpa de la clase. Al final, porque pude, viendo los otros compañeros, y mi problema era, yo soy tímido cuando no te conozco, una vez te conozco, pues no hay inconveniente. Pues la cosa es que, nada, en esa clase, había un muchacho que había empezado conmigo, que había tomado la clase de matemáticas, una clase anterior, era prepa como yo. Y siempre hablábamos del estudio y veíamos que salían estudiantes con cámara. De repente un día yo lo llevo que él llega con el carnet del estudio. Se llamaba como yo, Eduardo. Eddie, ¿estás trabajando en el estudio? Ah, sí, estoy trabajando en el estudio. ¿Cómo? Y me quedo, no, porque empecé ayer. Él había tenido estudio y trabajo, aplicó y me cayó. Y como yo, ya cerró un estudio y trabajo. Pero puedes entrar voluntario. No, cuando salimos de la clase hoy salimos de la clase esa que te mencioné de expresión, de comunicación oral, y fuimos allá al estudio. Entonces el que estaba a cargo del estudio era otro estudiante. El fundador del estudio de Teresa Grado es Frankie Bracero, que se retiró hace ya una semana. Frankie es una persona que es muy pro estudiante, y Frankie Bracero daba mucho la libertad, te jodía y te exigía, porque te jodía y te exigía a la misma vez, pero a la misma vez te daba el espacio que tú tienes. La idea para este programa, hazlo, tan sencillo como hazlo, hazme una propuesta, otra cuestión, y a lo mejor era la propuesta más mierda del mundo, pero te la aceptaba. Te decía lo que tenías que corregir y te daba la oportunidad. Bueno, que este ámbito, lo que nosotros es crear. Y él propiciaba eso. Y entonces, de repente, un estudiante está a cargo del departamento de cámara, allí. Un estudiante está a cargo del departamento de producción. Todo estaba corriendo por estudiantes, bajo la cabeza de él. Y cada estudiante preparaba al próximo. Entonces, ese muchacho, pues Eddie me lleva a donde la persona que estaba a cargo y me dice, pues mira, puedes entrar como voluntario. Ven mañana a tal hora. Entonces, para las 9, que hora él me dijo. La cosa es que yo llego como bien cerrado 2 horas antes. O sea, estaba cerrado el estudio, obviamente no había nadie. Yo estoy esperando allí, fielmente, bien ya tú sabes. Y recuerdo que en una vez que se escucha que unas llaves dentro de la puerta. Y se abre la puerta así, sale el muchacho, Joel López, que era el encargado, en pijama y t-shirt hacia fumar. Y él me mira, que tú haces aquí tan temprano. Bueno, tú me dijiste ayer. Sí, pero te dije a tal hora. Acabas de llegar como. Y bueno, pues estaba bien, déjame fumar, y lo que hacemos es que, pues, entonces pues vamos practicando desde ahora. O sea, me llevó al cuarto de equipo, preparó unas cámaras, me explicó todo, mira, esto está aquí, estas son las cámaras, me empezó a explicar todo, estas son las baterías, hacemos esto, y me llevó por ahí, me explicó, grabó él, y luego me dijo todo. Ahora tú, tuvieron cámaras de estas grandes profesionales de noticias, un monstruo, que tú ves tantos botones, diferente a una cámara de esas camcorder, la misma esencia, o sea, enfoco, son in, zoom out, pero tanto botón. Y me puso a hacer práctica. Estuvimos clase mañana. ¿Para qué es lo demás? Sí, tenía los filtros, todo manual, o sea, tantas cosas para bregar los colores. Me dice, no te asustes con tantos botones, que poco a poco lo vas a ir viendo todo. Lo importante es el enfoque, me decía él, el enfoque. Y la estabilidad. Tienes que tener estabilidad. Y pues no hubo problema, una vez me explicó lo esencial y empecé a hacer, mira. Para eso tienes que practicar y practicar. Yo vi un Practicar, video tuyo sí. de un programa que tenías de noticias en el Cerrado. Yo no sé cuánto ellos conserven la universidad de eso, porque era informal el proceso de producir allí en Teresa Grado. Y no sé si ese material completo porque muchas veces nosotros mismos utilizamos los mismos betas, los mismos tapes para reciclar, ¿me entiendes? No sé realmente cuánto se conserva eso, pero por lo menos todo lo que yo estoy me encargué de hacerme una copia. Yo tengo mis betas, los pasé a dividir, y no pude rescatar todo, y muchas cosas que trabajé que no se terminaron por diversas razones. Y las subo cuando yo subo todo. Pero eso es Teresa Grado, ese grupo y los posteriores grupos que entraron allí, tuvimos talleres en Teresa Grado.
cada cual se diversificó. Yo creo que de los pocos que nos mantenemos en cine, estoy yo, está Katy, Juan Carlos Dávila, que está ahora mismo allá afuera, documentalista, y antes de nosotros Raúl García. Los demás han sido más que nada televisión, otras áreas, ¿no? No necesariamente de cine. Y se acuerdan de cosas que ocurrían allí porque era espontáneo, era improvisado, pero a la misma vez era organizado. O sea, nos sentábamos, tú tenías la idea, lo hablábamos, nos sentábamos, se hacía un libreto, se discutían los planos o lo que fuese, o el plan o las preguntas, si era una entrevista o lo que fuese, y se ejecutaba. Frankie era, como te dije, nos daba esa libertad, pero él veía el producto final y te daba el feedback. Tienes que mejorar esto, lo otro, y cuando tú tenías que preguntarle, si tenías alguna duda antes de él, te la contestaba también. Cuando yo entro, estaba viendo la transición del análogo a digital. Antes se editaba de máquina a máquina. Y no tenía problema en eso porque, como te dije, al yo hacer cámara casera, yo cogía los VHS, teníamos 2 máquinas VHS en casa, así que yo editaba de máquina a máquina. Cuando llego ahí al canal y veo la simpleza de cómo ellos lo hacen, porque ellos tienen una máquina, pausa y después y lo beneficioso de esas máquinas que las viste en el canal, las que tenemos allá, las máquinas beta, le das el botón, das rewind, no es tan complejo como con un VHS, con máquinas VHS, ¿verdad? Por lo menos las baratas que uno tenía en su casa. Sí. Y yo, wow, espérate. Y le daba pausa y exacto, y paraba ahí, era una cosa bien, quedaba todo chulísimo. Me acuerdo que cuando yo empecé a editar, yo, pero ya tú sabes, tú has editado antes, y yo no pasa y les explico, yo así, es lo mismo, la cámara casera es más fácil aquí. Así que me ponen como editor. Tú tenías mejor adiestramiento que ellos. Ocurrió, sí, ocurrió. Y me ponen como editor, empiezo a editar análogo y compran unas máquinas Javi en el proceso de ese verano, después de ese primer semestre que yo te dije. Hay unas computadoras, compraron una Javi y una máquina con Premiere, pero no era Premiere Pro todavía, era Adobe Premiere así pelado y Adobe Premiere. Era súper mierdoso, no sé, bien lento. A mí me gustaba editar en Javi, era bien complicado, pero me gustaba. Entonces, pero las máquinas Javi las pasaron para clases y entonces no pude seguir editando en esas máquinas, que yo lo que estaba era aprendiendo. Y la máquina de Premiere, era tan lento ese programa, la computadora, que era tan malo que no lo dejé ahí. Entonces, y empezando ya el otro semestre, compraron otra computadora con Premiere Pro 1.5, que fue la primera versión de los Premiere Pro que conocemos hoy en día. Y esa sí estaba con más cosas, más herramientas, una plantilla más sencilla, pero nadie se atrevía a tocar ese programa. Yo quería tocar el programa porque el programa tenía efectos, disolvencia. ¿Sabes? En análogo yo puedo hacer disolvencia, es más complejo hacer ciertos efectos en análogo y es limitado. Yo quiero bregar con el programa. Pero yo no he cogido todavía una clase de producción. Yo estoy metido ahí presentado por el chamaco Eddie que me metió. De gratis, ni cobrando por estudio y trabajo, 24/7 yo vivía ahí en la universidad porque nos podíamos quedar en el canal. Yo literalmente me quedaba, traía mis cosas, había una ducha allí, toda la cuestión. Y me acuerdo que un día en que yo llegué temprano, grabé con mi papá un video musical, con una canción, y me hice algo con mi papá, un video musical para practicar. Y voy el lunes temprano a editarlo. Cuando llego allá frente a la máquina de la computadora, ¿qué hago? No sé qué hacer. Yo sé ponerla aquí en el tape, pero dime tú, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo paso de ahí a la computadora? Está la máquina del patching, así como tú lo ves complejo allá en la universidad. Entonces revolú de cables, dice, ok, ¿qué con esto qué? ¿Dónde? No sé. Estuve como 2 horas, 1 hora y pico, qué sé yo, porque no había nadie, yo era el único zángano ahí. Pues yo te estoy hablando de esta gente de las 7 de la mañana, llegué bien exagerado, ya yo tenía llave. A ese nivel ya te conocían. Ya me conocían, entonces pues estoy allí, Frankie entra y me ve, está temprano aquí, y yo sí, mira, es que estoy tratando de aprender y no sé cómo capturar. Bueno, que lo primero tienes que pachar, que vaya de la máquina a la computadora, acá esto, y el sonido también tienes que pacharlo, si no jamás lo vas a capturar. Ok. Pues entonces pacheo, exacto, lo reconoce la computadora, ahí está el visor, coño, gracias, se va, hecho a grabar,
pongo stop, se captura en la computadora, ¿a dónde lo envió? Frankie se fue a una reunión a dar clases, qué sé yo. So, ese día estuve buscando, nunca encontré. El otro día y lo mismo, llegué temprano, no hay nadie, sigo buscando, llega Frankie. ¿Y cómo te va en el video? Chico, encuentro el video y el chico, pero mira, lo tienes que buscar aquí. Ah, wow, aquí es que está. Y, ok, pues súper, hermano, lo pasé y aquí lo pones en el timeline. Ah, ok, lo paso el timeline. Él se había ido ya. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No sé cómo, no sabía que había una herramienta, Sí. no sé nada. Y así estuvo una semana. Y así era, él por las mañanas yo le preguntaba algo. Y pero muchacho, tú vas a seguir. Pero ¿cómo tú vas a estar todavía en eso? Esto aquí, todas las mañanas me explicaba. Un día que él se sentó, es que esto, tienes que hacerlo así, ya sabes, que sí, esto. La primera vez que yo usé Windows Movie Maker, miraba y, ok, es una tijera, eso tiene que ser para cortar la cinta aquí. Yo ni encontraba nada, mano, y no me atrevía a tocar tampoco. Yo decía, esto es una computadora costosa, hoy lo daño, yo no sé, no estaba bien asustado. O sea, yo iba paso por paso. O sea, ni paso por paso, yo buscando y no me atrevía, si le doy aquí a este botón va a ir jodo algo, no sé. Ese como un ramo, Y, no sé. Y pues, pero así, o sea, fue una serie de eventos que me llevaron a, siendo trascendentalmente lo del orientador. Si el orientador no hubiese dado ese consejo, estuviese no sido hubiera psicólogo. entrado a... ¿sí? Sí, Hubiera no, sido porque psicólogo. no hubiese sido psicólogo. ¿Cómo empezó tu vida profesional en la cinematografía? Pues yo sé que tú colaboraste con Fast Five, tú hiciste Sexo Salvaje, ahora estás trabajando en El lado oscuro de las arañas, si no me equivoco. Y no sé qué más trabajo has hecho. Ok. Ahí mismo cuando yo comienzo, esas cosas, Frankie Bracero nuevamente un día, en ese proceso, tiempo después ya yo edito. Y soy el único que sé editar con la computadora. Y entonces venían otros a editar sus reportajes conmigo, porque ahora era con la computadora y yo le ponía a poner efectos, cintillos, chulerías. Todas las reporteras y reporteros querían editar conmigo. El reportero y reporteras estudiantes del programa de telesagrado de la universidad, o otros proyectos de la universidad que hacíamos para clases, estudiantes de clases avanzadas de periodismo, venían para que yo se lo editara. Y yo jugueaba un fiebrado. Pues domino el programa. Un día de ese semestre, ya a finales por ahí, Frankie dice, te tengo un guiso, un trabajo. Es con Noel Cruz. Noel Cruz, mucha gente hoy en día no lo conoce. Noel Cruz era un periodista muy conocido. Era el Carmen Jovet femenino, o sea, él lo de periódico, de prensa, o sea, nunca estuvo en noticias formalmente, pero fue radio, fue prensa escrita, luego él tenía un programa de entrevistas también. Era un señor, un periodista muy áspero, un señor muy crudo, muy rudo. Pero hacía unas preguntas hijo de puta, que el tipo de mente investigador lo tenía. Había entrevistado a todo el que era alguien en la política, había entrevistado a casi toda Marc Anthony, a todos los artistas puertorriqueños, a Ricky Martin, desde que era pequeño hasta que ya había hecho La Vida Loca. ¿Pero qué es esto? ¿Producción qué es esto? Que se están tratando de apoderar de la señal de... Pues si está grabado. Ok. ¿Pero quiénes son esa gente? Los talibanes de la bomba. Pero se supone que vienen aquí en vivo a tocar. Oh, o sea, que ellos lo quieren así. Qué bien. Bueno, pues déjalos tocar. Aquí tienen a los talibanes de la bomba. Estamos. Acomódalo, es nuestro momento. Estoy nervioso. Mamá, estoy aquí. Amén, ven, acomódate. Vamos, recuerda el paso, ¿cómo era el paso? Ven, ¿cómo? Ven, te está entrenando. Hola, al mundo entero. Amén, no es ese, es el otro. Somos los talibanes de la bomba. Y estamos aquí preparados para darle a todos lo que ustedes quieren. ¡Bomba! En nuestro estreno. Prepárese mundo entero. Y dice así.
quedé como sapo para atrás, Ahmed. Yo exploté, como una bomba en ira. Y quedé, como sapo para atrás. La 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 la. Seguiremos invadiendo. Sí. Ahmed, el otro paso. A ver cómo enlazo esto. ¿Por dónde iba, te acuerdas? Noel Cruz viene y me da el contacto y llamó a Noel Cruz. Noel Cruz me contestó, o sea, era, ajá, mira, sí, es Eduardo Rosado. ¿Quién? Es que soy estudiante. Ah, el estudiante, sí. Ven hoy a las 3. Era a las 3, yo asumo que se va a una entrevista, voy. Empezó a hacerme preguntas, ni me acuerdo muy bien. La casa de él, grandísima, y entonces estaba llena, desde que tú entrabas por la puerta, no sé cómo explicarlo, eran cintas, beta, VHS, mini de sonido, cassettes, de entrevistas, que él lo tenía todo, pero se veía como que reo, pero ahora mismo es organizado, y estaba todas las paredes, todo lleno. Y era como entrar a la misma vez a un museo con fotos de los artículos de periódico, la gente que le había entrevistado. Y resulta que él fue como que el único periodista de confianza de Muñoz. Así que las entrevistas más cabronas se las había hecho él. Él tenía una pared completa de esas entrevistas que él le hizo a él. Y él me decía, ese era su orgullo. No, porque como que eso igual a Ferrer, tenía entrevistas con Ferrer. Y tenía un muro de eso con premios y toda la cuestión. Entonces tenía Premiere Pro 1.5. Como había toda la transición, no mucha gente estaba editando en digital, hubo mucha, que esto yo creo que te lo había mencionado, hubo mucha resistencia de muchas personas a pasar al digital en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Sí, igual con las cámaras. Con todo, como todo, siempre que hay algo nuevo hay resistencia. Para mí fue beneficioso porque yo dominaba las dos. Pues estoy ahí con él estaba buscando a alguien que hiciera cámara y editar. Entonces, pues déjame ver qué tan bueno tú eres. Tan bueno tú eres fue que terminé editándole un package de 3 minutos de gratis. Nunca me lo pagó. Pero le gustó y vio que yo dominaba el programa. Eso es lo que yo necesito. ¿Y hace buena cámara? Y yo, bueno, sí. Pues mañana, él no me preguntaba si podía, si tenía clase. Él me daba la orden. Mañana a las 4, a tal lugar. O conmigo acá, qué sé yo. Entendí cómo yo terminé con Noel. Ya habían pasado, por lo menos el taller de ese grado, como 3 estudiantes que eran compañeros míos. Cuando yo se los digo, estoy con Noel, ¿tú estás con ese loco? Noel no era fácil. Noel, yo creo que cualquier persona que lo conoció puede dar fe del asunto. Era brillante, un periodista brillante, pero en el lado humano era rough, era demasiado. Él me insultaba, le insultaba a todo el mundo. Pude presenciar discusiones de él con seres queridos de él, cercanos, y él frente a mí, aunque yo estuviese trabajando, porque era su casa, su oficina, peleas y yo, wow, Dios mío, ¿dónde yo estoy metido? Wow, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar aquí? Porque eran discusiones fuertes. Y decía cosas íntimas o personales que, wow, ¿qué es esto? Yo creo que lo conocí en una etapa de su vida también de mucha transición, ya me parece, ¿no? Que no tenía el standing económico profesional que quizás tenía o tuvo, es mi impresión, ¿no? Estaba terminando editando con un chamaquito de universidad, cuando él podía a lo mejor en algún momento tener al mejor editor de Puerto Rico. Nada. Fue fuerte, pero fue tremenda escuela. ¿Okay? Pero yo terminé mi historia con Noel Cruz termina, es mi primera experiencia profesional, no sé, duré menos de un año. Y fui el más que le aguanté de los estudiantes, porque después de cuando yo hablo con los otros compañeros, 2 o 3 que te dije, que estuvieron antes de mí, tú eres que tacho, yo me fui, yo le renuncié, yo no pude, nadie le aguantaba, después me enteré que era que todo el mundo se le iba, porque es que no era fácil. Y entonces, pero yo no sé cuánto tiempo estuve, pero estuve menos de un año. Para ese tiempo estaba comenzando con Katy, estábamos de novio, y estábamos de aniversario, no sé, una cita, y de repente él me llamaba así de la nada, para que yo fuera ahora. Y no, yo
creo que le dije que no podía, no, tienes que venir esto, lo otro, o sea, yo no soy de discutir. Ahora por lo menos yo te hablo claro, pero en ese entonces pues no era de discutir, pero le dije que sí por salir del paso. El sí por salir del paso es que en verdad yo no llegué, yo me quedé con Katy, ¿me entiendes? Fuimos a comer, fuimos al cine, lo dejé arrollado. No te lo imaginas cómo. Esta es la cosa, ya yo le había hecho un trabajo que él me tenía que pagar, porque él no te pagaba tampoco en el momento, él tenía que esperar que el cliente le desembolsara y él te pagaba, así que yo cobraba, le hacía un trabajo y cobraba, no sé, semanas después, me debía un trabajo, pero 200 pesos, yo ni sé ni cuánto, 200 algo, qué sé yo. Y pues olvido, yo quiero ver a ese tipo más nada, estaba cansado y ya yo estaba trabajando también otras cosas, estaba con los proyectos de la universidad, ya estaba comenzando Cine Movida, no puedo, me rajé con él. Y la cosa es que años después, yo creo que fue 2006, 2007, cuando él fallece, resulta que de la casa de él, nunca entendí muy bien si fue que él no tenía familia o nadie de la familia, había ido a la casa a reclamar todo lo que él tenía, que ya yo te había dicho que tenía entrevistas importantes a figuras de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Él había entrevistado a Madonna cuando vino a Puerto Rico, él había entrevistado, el tipo había entrevistado a todo el mundo y tú tenías todo documentado y era un museo en la casa de él. Pues la casa de él la tenían ya abandonada, se habían entrado a robar, estaba rota una ventana. Entonces la Comay con Frankie J, que era el reportero, Frankie J fue a traer esa exclusiva de que la casa de él, sabíamos todos que era un museo y que toda esa pertenencia estaba ahí dañándose de esto. Entonces afuera estaba una puerta media abierta, él dice, mira, esto se puede abrir ahí, toda la cuestión, pero obviamente no entró, está reportando. Entonces en el zafacón parece que, yo no sé si fue que de la familia o alguien había empezado a limpiar y estaban botando la cinta. Todo, y tú veías los tapes tirados, los betas, toda esa historia ahí como si fuese basura, y él está reportando, mira esto, mira acá la cinta de esto, mira aquí hay pietaje, que lo más probable es importante, y esto en el zafacón, de hecho aquí hay parece ser un cheque, cuando saca el cheque en la Comay, esto es un cheque a nombre de Eduardo Rosado, por 250 pesos, Eduardo, mira tu cheque, y yo estoy viendo eso y yo, ¡ah! Mi cheque tenía que ser del trabajo que pues no, que nunca me pagó, que lo tenía allí y terminó se quedó ahí, lo engavetó. Pero eso fue, de ahí una cosa llevó a la otra, empecé a trabajar en películas, Fast and the Furious, fue una experiencia que llegó en el 2010, ya yo había trabajado en muchas películas locales, Fast and the Furious, yo había trabajado ya en una serie que se había filmado, más una película mexicana, ya había unas cosas que se habían trabajado, que se habían filmado en Puerto Rico, más películas locales. Y nada, de esas cosas, una vez que empiezas a trabajar, fulano te dice, mira Carlos, ahora viene Fast and the Furious, con fulana para que le diga, o estás disponible de esta fecha a esta fecha. Sí, pues dale, pues te voy a decir que te llamen, les voy a dar tu número. Entonces yo como eso, nada, yo era un PA, yo era un asistente de producción. ¿Qué proyectos empezaste el tuyo? Como Sexo Salvaje. Pues mira, el primer proyecto profesional fue un cortometraje llamado Los Panas. Después de eso fue un largometraje que hice. Yo estaba cubriendo mucho teatro y estaba cubriendo lo que era la Liga de Improvisación Teatral de Puerto Rico. Estaba viendo cómo se utilizaba la técnica de la improvisación para buscar la verdad del momento. Y una de las críticas que se hacía mucho al cine puertorriqueño era que todo se veía actuado, falso. Yo decía, pues coño, pues, ¿será la improvisación una respuesta a una solución a eso? Yo quería experimentar, ya yo había hecho cortometrajes, así que es una película totalmente improvisada. Es un desastre, la película. En la actuación es chévere, porque tú vas a ver exacto, creo que vas a ver naturalidad, funciona en esa parte, pero pues, tú sabes. Y en la estructura, un guión. Muchas veces en teatro hay emociones que tú tienes que sobreactuarlas porque tú no tienes una cámara dándote un close-up. Y para que la gente capte eso, tienes que pues, agrandarlo, hacerlo. Y uno como audiencia tiene que entender el lenguaje. Acá pues no, era con la cámara. Y era teatro en el sentido de que no había corte. Yo empezaba a filmar, no había un guión, había un pie forzado al personaje que era el lead de la escena,
qué sé yo, Carlos, en esta escena tú le vas a decir a ellos tal cosa, tú vienes a decirles algo. Pero yo a los demás no les decía nada. No, ustedes están reunidos vacilando. Y de repente llegaba Carlos, empezaba a hablar y sin guión ni nada, tú les decías y ellos tenían que reaccionar y se daba la escena y era como teatro filmado, se filmaba. Sé que es una película larga, aburrida, sin ritmo. Interesante quizás en cuestión de técnica. Eso me llevó a hacer mi segundo largometraje, que es Las divertidas aventuras del aburrido Carlos. Ese filme, lo que hice fue, es improvisado también, pero con lo que aprendí de Entre el cielo y tú, por ejemplo, había un guión. Hay un guión, lo único que no se lo daba completo a los actores, pero se lo daba así la semana antes de filmar. Tu escena esta semana, te daba esta semana tu escena. Eso tú no sabías cómo iba a terminar tu personaje. Y no íbamos a hacerlo como estaba en el guión. El guión nos daba el pie, ¿no? Pero improvisábamos sobre eso. Y el proyecto sí es más limpio, el proyecto pues se sometió a festivales, nunca ganó ningún premio, ¿verdad? Pero sí fue seleccionado, sí viajé, tuve la oportunidad de viajar por la película, sí hay, por lo menos a nivel de Estados Unidos, pude ir a una universidad en Milwaukee, se hizo un coloquio, y se presentó la película. Aquí en Puerto Rico se hicieron actividades también, porque era una película improvisada, yo no era el único, era el único en Puerto Rico haciéndolo, pero se estaba haciendo en otros lugares también. Así que de repente pues caí ahí en ese boom. Y eso fue bastante importante en mi carrera, porque de ahí eso me dio como un antes y un después. Ahí pues de repente tenía actores que me decían quiero trabajar contigo, o que empezaron a escuchar mi nombre, ¿no? Los mismos actores que trabajaron en el proceso de la película pues les encantó, ¿me entiendes? Y eso entonces llevó paralelamente ahí a que Roberto Ramos Perea me hiciera el acercamiento para el lado oscuro de las arañas. Él tenía esta obra teatral que él quería adaptar al cine para el Canal 6 y ahí sale el lado oscuro de las arañas. Lo hicimos en el 2012 y se estrenó en el 2013, 2014, no recuerdo ahora, 2013 en el Canal 6. ¿Dónde lo recibí? En el ensayo. Sí, ¿dónde? Pero en el Canal 6 la pasan, no sé, porque ellos no tienen como un programa, ni avisan, ni nada. No sé, pero sé, me consta que... por ahí para allá. Toma eso. Sí, mira, déjame ver, el lado oscuro de las arañas. Ponte eso, porque pues, es lo que hay, ponte ahí. Esa película también fue, para mí, yo creo que es lo que me ayudó un poquito a entrar hay un libro que se llama Cine Caribeño, entonces me incluye y me mencionan como cineasta. Me mencionan por el lado oscuro de las arañas. Porque resulta cuando Roberto me hace el acercamiento, Roberto no me habla de la importancia de la obra, es una de sus obras que él adapta a cine. Es un proyecto, a mí me encantó el guión, todo el tema, fue una experiencia, era un proyectazo, todo el elenco, pequeño, eran 3 actores, pocas locaciones, pero yo recuerdo que de repente, cuando regreso a Milwaukee, a la Universidad de Marquette, a dar unos talleres, hay un sector de unos estudiantes, esa universidad se especializa en literatura. Y alguien me pregunta cuáles son los próximos proyectos. Y yo, bueno, acabo de terminar de rodar El lado oscuro de las arañas. Y hubo gente que hizo como que El lado oscuro de las arañas, y sale ella, y no porque lo conocían, ellos dicen, esa es la obra de Roberto Ramos Perea. Yo no había dicho que era basada en una adaptación de una obra ni nada, porque hay una obra que se llama de allá de Puerto Rico que se llama, bueno, sí, pero precisamente es una adaptación de la obra de teatro adaptada por él mismo. Allí yo estaba hablando de las divertidas aventuras, de los cortos, y sí, era como que esa cuestión que tú sabes que te están haciendo caso porque, bueno, se me está hablando mierda. Pero cuando dije lo del lado oscuro de las arañas, la percepción cambió. Este chamaquito tiene que ser importante porque para estar dirigiendo eso, porque endiosan a Roberto. Descubrí que fuera, no solo por esa experiencia, sino posteriormente por correos o cosas que Roberto Ramos Perea, resulta que fuera de Puerto Rico, descubro después, él ha ganado, hay un premio en literatura teatral que es el más importante para todos los teatreros del mundo, que se da en España, creo que se llama el Tirso
estoy aquí, ¿verdad? Creo que la palabra Tilson, no me acuerdo ahora el premio, es el premio más importante que tú como dramaturgo puedes recibir. Roberto Ramos Perea es el único que lo ha recibido 2 veces, el único dramaturgo, ¿sabes? En los 60, el tipo tiene un standing. el tipo en Latinoamérica no es sabía. el Dios. El tipo, y tú lo buscas, si tú lo googleas y ves lo que escriben de él de otros países y de sus obras se han traducido a japonés, cosas que no se hablan acá. Tú dices, pues, pero sus obras han llegado a todas partes del mundo y se reponen todos los años. O sea, todas sus obras se están haciendo todo el tiempo fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico las tienen que hacer solo porque aquí nadie en Puerto Rico hace una obra de Roberto Ramos Perea. Pero resulta que... Y el lado oscuro tuvo esa repercusión. Entonces me añaden en ese libro de cine caribeño. Pero entonces después de eso ya yo estaba en el proceso también ya gestionando Sexo Salvaje. Sexo Salvaje, que es el filme más reciente, ¿verdad? Que realicé en 2015. Es una película ya que buscaba, a mí me encantan los planos secuenciales y más o menos los había hecho en el lado oscuro, aunque la película no es secuencial, pero sí se filmó cuasi secuencial. Yo grababa las tomas de Rey Pascual secuencial. Vamos a repetirlo de nuevo, Rey, como si fuese teatro. Claro, vamos a repetirlo ahora para hacerlo con tomas cerradas, repíteme esto, y luego voy a los pick-ups. Una cuasi experiencia secuencial ahí, pero la película cuando tú la ves es normal, con corte. A mí me encantó. Yo siempre había querido hacer una película en esa línea. Ahí empezó con la última escena. Y entonces, ahí es que entonces surge Sexo Salvaje. Y digo, surge por otras cosas también, pero el concepto era hacer esos planos secuenciales en la cinematografía, porque para mí era importante, como lo de los desnudos. Sexo Salvaje toca el tema del swinger. Y el swinger, dentro de lo que se promueve, ¿verdad? En ese estilo de vida, es la honestidad con la pareja. No hay infidelidad aunque nos acostemos con otras personas, porque lo estamos haciendo juntos, porque yo sé con quién mi pareja se está acostando, porque me está pidiendo permiso. Trillado como suene, pues, es su planteamiento. Es un mundo. Y entonces me pareció interesante por las complejidades que eso puede llevar, por todo, por la fragilidad de la confianza, por la intimidad sexual, como tiene que haber algo aquí que de celos o algo. Entonces eso me encantaba, eso. Y a la misma vez me gustaba el concepto, porque cuando empiezo a conocer parejas y entrevistar, lo que descubro es que sí, que la mayor parte de las parejas tienen inseguridades. Si tienen sus inseguridades, son seres humanos. Descubrí también en el proceso que no todas las parejas, como todos, ¿verdad? Tampoco serán honestas aún en eso. Aún teniendo la libertad, coño, no es eso. Si yo tengo mi esposa de por vida mientras con otra persona, ¿por qué yo no voy a fallar? ¿Qué necesidad tengo yo de serle infiel si ella me está dando el permiso y viceversa? ¿Qué necesidad hay? Pero se da. En la película la inseguridad sucede cuando ella descubre que él no simplemente se acuesta con ella, sino que lleva una relación con esa Tiene que mujer. tener una... Y ahí fue que ella salió. Eso surge, una de las primeras parejas que yo había entrevistado, que son más o menos lo que va a ser esa pareja principal, son unas personas ya mayores, porque el swinger en Puerto Rico lleva años, usted no lo sabe, pero lleva años. Y entonces viene ellos, esa pareja en particular, más que swinger, son más como una relación abierta. O sea, tienen sus intercambios de pareja, tienen sus tríos, ¿no? Pero en el caso, pero era al contrario, no era él. Ella tenía que tener más que la cuestión sexual, un envolvimiento emocional. Y él se lo permitía. O sea, ella podía tener sus novios. O sea, él no le molestaba que ella se involucrara a ese nivel a mí eso sí, con todo esto ya yo estoy escandalizado, ya yo estoy, wow, ¿cómo funciona, verdad? Esa psicología, eso, pues peor todavía. Pero encontré que había una historia ahí. Me pareció más interesante que no fuera la mujer, que fuera el hombre. Que fuera el nene el que tiene la necesidad emocional, porque usualmente el nene es el físico, ¿no? Sí. El que quiere que se dé la situación y ya.
Así que me parecía más interesante que el vulnerable fuera el nene, o sea, ponerlo a la inversa, y que la fuerte fuera la chica. También porque estaba trabajando ya con Jessica nuevamente. Jessica fue la protagonista del Lado Oscuro de las Arañas, y Jessica es una actriz, de todos los actores con los que yo he trabajado, la más que yo he tenido así un vínculo director-actor es con ella. Sabe lo que yo quiero, o sea, nos linkeamos, nacimos con un día de diferencia, nacimos en el mismo año con un día de diferencia. Tenemos muchas experiencias similares, los mismos gustos, linkeamos bastante en eso, en lo que queremos lograr con los personajes y demás, y me acuerdo que hablábamos y buscábamos con el personaje qué podíamos hacer. A ella le encantaba esa cuestión que no fuese ella, el personaje de ella básicamente lo que quiere es la parte sexual y ya está claro. A ella le toca entonces ver que su pareja tiene que envolverse emocionalmente, y entonces pues tolerar eso, pero pues ya tuviste el filme pues te lleva, se queda en esa inconclusión porque era una trilogía, ¿no? Habían 2 filmes que continuaban la historia. En el Lado Oscuro de las Arañas, estas son las cosas a veces que ocurren en películas. Ya teníamos, la actriz estaba en ese filme anterior, El Lado Oscuro de las Arañas. El personaje lo tiene Mango en la escena final, pero nunca habíamos podido ensayar con Ricardo Magriñá. Y Magri estaba frío. Magriñá es un actor un poquito más metódico, hay que ensayar. Pero entonces Jessica, si tú lo ensayas, se gasta. Solo descubrí ahí que tú tienes que ver cuál es el estilo de cada actor. Hay actores que, como Jacobo Morales te lo voy a decir, no es Jacobo me aconsejó a mí, siempre ten tu primera lista set, no puedes fallar, porque el actor da lo mejor de sí en la primera toma. He descubierto que sí, pero con esos actores, son actores orgánicos, es verdad. En la primera, en la segunda y en la tercera, oye, te van a dar cosas maravillosas. Mientras más se repite, se gasta la emoción, y para ellos es un poquito más complejo, ¿verdad? Pues recrearlo. Tú dices, es bueno porque de las primeras tomas lo puedo tener, pero a la misma vez es malo porque tú sabes que en cine muchas veces por obligación, porque vamos a repetir diferentes ángulos, por lo que sea, hay que repetir. Sí, porque eso pasa como los chistes, que tú lo dices y tú dices, ¿qué fue lo que dijiste? Sí. Y entonces, no, pues, pero entonces hay gracias. otros actores como Magriñá que tienes que ensayarlo para que lleguen. ¿Qué viene ahora? Pues mira, 2 cosas. Comienzo a grabar ahora en febrero mi próximo proyecto. Yo estoy trabajando ahora mucho de lo que estoy posteando en mi Facebook o en, tú has visto cosas en YouTube, cosas que quizás ya yo había escrito y no había sacado. A mí me gusta mucho escribir sobre experiencias, cosas que me han pasado y demás. Entonces tengo un proyecto que se llama Todos contra Eddie. No es lo que hago. Es lo próximo que grabo en febrero. No sé todavía ni cómo resumirlo. No es una historia del otro mundo. Es este chamaco que por una circunstancia en particular se va a ver entre medio de un escándalo de droga, de un escándalo de celos y de un escándalo de estar casi botado de la casa por algo que no está, que simplemente no salió, no es ni siquiera que salió, es cuando te toca estar en el momento menos indicado, a la hora menos adecuada, está salado, punto, pasó. Y ese es el próximo proyecto que tengo, lo comienzo a grabar ahora en febrero. Lo repito un poco bajo la técnica de cine improvisado. Hay un guión, normalmente repito la estructura de Las Divertidas. Llevaba tiempo que quería volver a revisar un proyecto bajo esa estructura. Y es un proyecto que tiene que ver mucho con redes, o sea, mucho Facebook y los malentendidos que pueden ocurrir por las redes. Por texto, por WhatsApp, todo. O mensajes incompletos, mensajes que no llegan, o mensajes que no estaban destinados a mí. Y te llegó. Y por ahí va la cosa. No es un proyecto del otro mundo, pero es una locura de esas que escribí que me gustaría, que llevo tiempo que la quiero hacer y es lo que firmo ahora en febrero. Lo otro es el conservatorio. Sabes que también pues llevo el proyecto del conservatorio desde el 2011. Es básicamente un espacio donde todos los sábados me reúno con
con personas que quieran aprender o desarrollarse en el área de cine, o sea, actuación, dirección, cámara, edición, no sé, el área, ¿verdad?, que les interese. No son estudios formales, aunque nos reunimos los sábados y se dan clases. Por ejemplo, este semestre vamos a estar enfocándonos en lo que tiene que ver los temas de actuación y dirección y unos talleres de cinematografía que se van a dar. Pero fuera de esas horas de clase, realmente es que durante el semestre se escoge siempre un proyecto y se va desarrollando con los estudiantes, usualmente un cortometraje. Los mismos estudiantes lo protagonizan, lo filman, lo graban. Nosotros terminamos ya, ahora el año pasado terminamos uno que se llama Leyenda Urbana, que eso espero que se presente también ahora, no sé, en algún momento antes de que acabe mayo. Y los mismos estudiantes lo revisamos en el colectivo. O sea que a la misma vez no es un espacio de estudio formal, sino como que es un espacio más de desarrollo. Y comenzamos en marzo. Que los interesados que vean esta entrevista, cualquier cosita en Facebook, buscan Conservatorio de Cine de Puerto Rico y ahí se pueden poner en contacto y ver lo que estamos haciendo en ese espacio. Son las dos cosas que más te diría que estoy, ¿verdad?, desarrollando, porque por lo demás, ya tú sabes, estoy trabajando en la X. Lo que ha ocurrido durante estos últimos 2 años es que básicamente las emisoras radiales están haciendo la transición a visual, y eso ha abierto las puertas a que se hagan, tú mismo participaste y me ayudaste con un comercial que hicimos y otras cositas que se han hecho a partir de ahí. Así que pues... ¿Dónde la gente te puede conseguir en tus redes? Eduardo Rosado Rodríguez, básicamente Facebook, En YouTube. tengo un live page en YouTube, Cinemovida. Cinemovida, sí, porque recuerda que también entonces tengo la página cinemovida.net. La página web, para que le interesen los temas de cine puertorriqueño, todavía yo la mantengo y a veces pongo cosas y actualizo cosas, pero no es una página ya que esté muy actualizada. No he podido seguir en lo que fue Cinemovida en sus inicios, que era más como una revista, qué sé yo, salía la película ahora de Marcelo de Transfor Ortiz o la película puertorriqueña tal, y ya tú veías una entrevista con el director, con el elenco, con la información de cuánto costó, cuántos días de rodaje, qué cámara usaron, etc. Eso ya no, por razones de tiempo, ¿verdad?, pues no puedo llevarlo de esa manera, pero cinemovida.net, por lo menos dentro de lo que se publicó en su momento, se mantiene biografía, información de películas que todavía tú puedes, sé que hay un reguero, siempre me dicen, mira, es que pues yo tengo ese domain, tengo ese espacio, lo he dejado ahí, no he invertido tiempo ni dinero a eso, así que pues, pero eso sería y Facebook, Instagram. Bueno, te voy a dar las gracias por haber venido, ha sido un placer entrevistarte, suscríbanse al canal, sigan en sintonía desde la sala de Carlito con Hablando con mi gente. Gracias.